darte las gracias por este precioso texto, a todos por estar, a Óscar Esquerda por publicarlo. Dije en la nota previa que puse en Días en Venecia que soy hombre de fidelidades, que he tomado esta colaboración con él. Patricia, he recordado que ha presentado libros míos, he participado en su festival de canción al que os animo a acudir, es ahora a principios de julio. Y bueno, pues es un placer. Las anteriores presentaciones fueron convocadas online con el Festival de Patricia y la Academia de Esther Abreu, que está también presente en la contraportada del libro. Patricia ha comentado, uno va escribiendo y a veces la poesía es muchas cosas, tampoco acabamos de saber qué es, pero también en parte es una certificación de la vida. Y de esta amistad o diálogo con Patricia hace que Patricia esté, como ha comentado, en una prosa en que me llama mucho la atención lo que me cuenta que esta poeta de 98 años colombiana le dice que los poemas son como mariposas. Y hay una prosa breve del libro en que, lo digo, voy a leerlo al menos en parte. Patricia se ha referido más a lo que dice la poeta. Los poemas son como las mariposas, le decía Dora Castellanos a Patricia Caicedo este octubre. Y Patricia me mostraba sus palabras, estas palabras que le dijo en su casa, en Colombia, en el jardín del Hotel Casa Mimosas. Vamos a presentar con su colaboración y ayuda dentro del marco del Festival de Canción que fundó y dirige, y es un puente entre Barcelona y Iberoamérica, el primer volumen de Infinito Amor. Hemos quedado para vernos a su regreso de Colombia, como ya pensábamos, y para darle en mano el libro y ultimar algún detalle de esta presentación del mismo. Y Patricia me habla de este encuentro con Dora Castellanos en su casa, que es la primera mujer que ingresó en la Academia Colombiana de la Lengua y tiene 98 años. Patricia fue a verla para pedirle autorización para musicar algunos de sus poemas. En la conversación, en ese encuentro, Dora dijo: los poemas son como las mariposas. Y se quedó un momento callada. Y entonces Patricia le preguntó, a partir de ahí me muestra la grabación que hizo: Dora, ¿por qué dices que los poemas son como las mariposas? Y entonces la poeta empieza a hablar con lucidez y belleza y a dar razón de esta semejanza, que no es una figura o algo de carácter estético, sino de raíz. Da una explicación del carácter, la naturaleza y el destino de la poesía, de los poemas, que es un poema en sí mismo. Es poesía. Lección de poesía y poesía ella misma. Poesía unida a la libertad. Porque Dora nos dice cómo los poemas quedan prendidos en el corazón de las gentes, el corazón y la memoria, y se transmiten y difunden de maneras impensadas. Llegan lejos, como las mariposas. Porque una mariposa puede pegarse al mástil de un barco y partir de aquí y hacer todo el viaje y llegar a China. Dora dice estas y más cosas, pero da esta lección sobre la libertad de la poesía, que es también su resistencia, también la libertad y el modo impensado en que camina. Va creciendo. Patricia me muestra sus palabras el domingo y me gustan muchísimo. Ayer miércoles por la mañana doy un breve paseo y atisbo cómo fulgen las mariposas sobre el Paseo de Gracia en un fondo lluvioso. Unas mariposas, las de las luces en el Paseo de Gracia, en las que mi madre pensó cuando le hablé de esas palabras de la poeta colombiana que las unía a los poemas. Yo las veo como fulgen en la mañana húmeda y de lluvia y siento que también son poesía. La poesía unida a la libertad está como una constante en los poemas. Podríamos encontrar varios. Patricia ha elegido con mucho acierto, a su manera, muchos que lo dicen muy bien. La escondida libertad, la alta libertad escondida que permanece y está aún en el encierro y en la soledad y en el dolor, debajo de las cosas, dando razón de estas, no haciendo que sea todo un abandono, haciendo posible vivir. Esta libertad escondida y alta encuentres en los poemas, en los días, y te salve, como me salvaron a mí. Libertad de todos y para todos en el adentro más íntimo del canto. Buscar la libertad, encontrarla, presentirla, rastrearla, adivinarla, debajo del dolor y de las cosas, de cada daño, cada herida y cada día.
en todo momento. Escondida libertad de la poesía, del canto, para salvarnos. Así continúe esta aventura, se dé la vida, se resista en las situaciones difíciles, tristes, en los tiempos duros. Libertad, agua profunda y cielo abierto, todo el reino del espíritu como pozo oculto en todo dolor y todo momento. Poesía. Libre en el encierro, en el dolor, la dificultad, el daño. Así mantenerse y resistir, gracias a la poesía, el arte que es aire libre, la libertad que tenemos y nos quedó. Todo esto siento y vuelvo a sentir y decirme. No se ha ido el miedo y no se irá la indefensión. Tomo un café con mi madre en un jardín al lado de casa, al aire libre, con la tutela de la perllera, de las chimeneas en su azotea que nos miran y nos vigilan. Y todo esto al recuerdo, me pesa y me salva. Esta raíz de libertad, estas alas que en ningún encierro podemos perder, puede perder el hombre y que nos sostienen y agarran a la vida. Poesía, tú. Más adelante, esta constante, más andado el libro, en la página 500 y pico, vemos esta libertad unida a la construcción de una persona a través de los poemas. Leer 2 poemas seguidos, breves. La persona que te haces en el canto, que vas construyendo en los poemas. La persona que siente el mar y la luna, siente la noche y es la noche. Es los poemas que la sienten y la acercan y la dicen. Todo lo que construye el canto, lo que los poemas van haciendo. Esa persona que los poemas hacen ya en su sin saber. Ellas se buscan, eres tú. El poema siguiente. La libertad del mar, la libertad de la poesía, la construcción de una persona en esa libertad. Misterio de una vida, camino de una vida. No eches de menos un destino más fácil. Todo es y dice y se cumple en ese misterio. La libertad del mar, la libertad de la poesía. Quiero agradecer, aquí está la artista, la pintora y la escultora Sofía Hijos, que es la autora de esta preciosa acuarela, que ha visto esta libertad de la poesía unida a la libertad del mar. He escogido un poema para no... pero aquí he apuntado varios. Había una colección que podríamos hilvanar este motivo de la libertad de la poesía unido a la de la libertad del mar. Recuerdo a veces ir de vuelta a una frase muy bonita que pone Albert Camus al final de sus carnets de Proudhon. Dice, la libertad es un don del mar. Y este don del mar, esta libertad unida a esta libertad de la poesía. Así la ha visto Sofía en su sentir de artista. Yo leyendo el libro, ya que ha puesto una acuarela, un poema en que sale la pintura y una acuarela del mar. No de ella, porque yo no sabía que ella iba a aparecer con esta acuarela para el libro, ¿no? Esto está escrito antes, pero en agradecimiento lo quiero leer. La luna en San Feliu, sobre los barcos, el mar como de plata en el aire de la tarde. La playa también plaza y el mar encuentro y aventura. La luna sobre los barcos en San Feliu, el cielo y las nubes como una acuarela, para que la pintes tú, ni que sea por adentro. No me digas que no sabes pintar, porque también se pinta con los sueños. A la vista está que el artista sabe pintar, aunque hablaba San Juan de la Cruz de que el arte se hace en el no saber sabiendo, pero más o menos lo vas haciendo. Un poema hablado también, porque está muy presente, los poemas están abiertos. También sería un leitmotiv, es el título anterior de los poemas. También podríamos encontrar una colección. Por ejemplo, en El anarquista de las bengalas está el poema que da título a los absurdos principios verdaderos. Ahí está como diálogo y trasvase de títulos entre mis poemas. Voy a leer esos poemas con esta idea e imagen. Los poemas están abiertos, están en este libro. Salió como adelanto, que fue un alto honor en la revista de Florencia, Nueva Antología, que es la revista más antigua de Europa, en octubre del 22. Aquí este poema que salió en Italia. Lo abierto dentro, dentro y hacia lo alto, lo oscuro, lo profundo, lo verdadero. Los poemas están abiertos y cavan hacia adentro, abren caminos y trepan por muros imposibles. Caminos no sabidos, por ellos en su canto recién encontrados,
caminos y puertas y ventanas y pozos y lunas que en ellos se reflejan y que susurran en el agua tu nombre, porque son los que en ellos tú buscas, en ellos los poemas, que sientes y sabes que están abiertos mientras los escribes y al escribirlos también los encuentras. Los poemas están abiertos y tú no terminarás de hacerlos, ni de comprenderlos, mientras te haces y encuentras con ellos. El papel en blanco jamás es solo el papel en blanco, es el primer verso del poema que lleva el título de mi primer libro, Hospital de Inocentes. El arte o la escritura como aventura, como búsqueda, como misterio, también como esta libertad que se conquista. El poema que he leído antes, hay un verso que no es mío, no eches de menos un destino más fácil. Es del gran poeta Luis Cernuda. A veces he dicho que es como un emblema, por eso hacerle ahora a mis versos, que siento que el poeta se ha de decir a sí mismo, ¿no? Esta vida difícil del artista, que está en muchos poemas de Cernuda. Hace pensar, está la escritora mexicana María García Esperón, que hace un blog sobre mi poesía desde el año 2011. Agradezco mucho, María, que estés aquí. Un honor, Santiago. Hay un poema de Cernuda, Limbo, dedicado a Octavio Paz, en que se figura, Cernuda está en la sala de un diletante, de un burgués, que enseña de manera displicente una edición clara de poesía. Cernuda, de una manera herida, dice: tú no te quejaste, no protestaste de toda una vida difícil de artista para acabar en esta estupidez, ¿no? De que un pijo te enseñe su edición como un objeto de lujo. Y se indigna de no haber dicho nada y al final acaba con un verso lapidario ante este posible destino horroroso. Acaba poniendo: mejor la destrucción, el fuego. Este epígrafe lo pone como apertura de señas de identidad cuando inciso oro. Esta rebeldía también, esta capacidad de resistencia en esa libertad. Ha hablado del verano con mucho acierto, Patricia. Están las palabras, está esta libertad que Sofía ha visto unida al mar. En los textos que ha dedicado a los libros anteriores, Esther une al mar esta vivencia. Está el encierro de infinito amor, está la apertura después de esta dureza de estar metidos en casa, con un primer contacto con el campo, con el mar, el sentir esta libertad. Hay un texto aquí en que hablo con una compañera de la UNED que me comenta los poemas que he escrito, muy bonitos trabajos sobre mis libros, y le comento cómo esta necesidad de naturaleza nos hizo. Le comento que con mi madre en el despacho teníamos los sillones encarados de espaldas al balcón para recibir la luz para leer, y los giramos, los cambiamos de orientación para ver el plátano que nos llegaba al balcón, para ver algo de verde. Porque comento que leí que en una contra de La Vanguardia un biólogo decía cómo el mero contacto visual con un árbol, con algo vegetal, en un hospital, por ejemplo, hace que los enfermos mejoren, tiene un uso terapéutico. Y esto realmente lo aprendimos en el duro encierro. Y este volver a vivir la vivencia, y hay una gran presencia de los elementos naturales, y hay algún poema en que esto lo recuerda. Voy a leer uno en que da razón de este asombro, de esta maravilla de volver a sentir la naturaleza. Los días del campo, la vivencia del campo en esos días, otra vez como un despertar en la sensibilidad. He hecho este despertar a cada paso poemas quizá fúlgidos, quizá fulgores, el lirismo del campo en sus raíces hondas. Hace días de esos días y los recuerdo, aquí la calma y aquí el mar, algo que recuerda a los veranos, que tiene algo de verano. La luna sobre el mar en las noches, la mañana ahora, la poesía que también algo despierta, porque nace, y algo dormido, algo antiguo, profundo y verdadero, vuelve en ella cada vez que despierta. La poesía como un nacimiento, ha hablado del verde, con mucho acierto, Patricia, está en estos poemas, el volver a sentir, volver a vivir. Voy a ver, página, con este sentimiento de nacimiento, de despertar, de algo que empieza. En el mar despierta el día, junto al mar despierta. Algo en este despertar despierta, algo de alma, de esperanza. Semilla, posibilidad de ser. Hay luna y hay mañana. Hay espejo, puñal, madrugada, noche fría.
Hay lo que pueda ver o lo que se puede soñar desde dentro de la noche. También despertar, Sevilla, aliento primero. Otra vez un aliento primero como una brisa entre las cosas. Hay de volver a ver, a vivir lo que he vivido, pero atento solo a lo profundo. Ha hablado de esto Patricia. ¿Hasta cuándo podremos sentir las cosas como canto? Hasta que tú lo sepas sentir como canto, como todo se puede sentir como canto, como un poema siempre empieza. Entre los paisajes de los veranos o a los que vamos, voy a escoger uno que ha escogido por mí, el gran poeta de Granada, Antonio Carvajal, que al recibir el libro me mandó una foto de un poema que le llamó la atención, claro, porque hay el verso de Lorca, agua que no desemboca. Este poema que me hace pensar en él al estar con mi madre en el puente de Besalú. Y Antonio, muy gentil, me pone en el mensaje, agua que sí desemboca. Me manda esta foto de este poema que voy a leer y me pone 2 versos. Agua que sí desemboca y llega a mis manos, otro don de la vida que emana y fluye de ti. Atención a esta perspicacia y a esta generosidad de Antonio Carvajal. En el puente de Besalú, toda agua es querida porque es precisa. También la que no pasa, agua que no desemboca. Y la que es ligera en su belleza, aire antiguo de siglos. Agua bajo los puentes y también bajo este puente en el que estás, que puede ser de historia y arte. Puede ser el puente de Besalú y el que lleva dentro, este camino interior del arte que lleva dentro, el agua que no desemboca de Lorca. Y puedo añadir, porque es una cosa que si no la aporto yo no se sabrá, hay otro título que era una rúbrica de artículos de mi parte, Agua bajo los puentes. Era un título de una sección que tenía en una revista en esta ciudad, como es obvio, cuando era joven y por tanto hace muchos años. El aire, la luna, el aire entre los árboles, lo más puro y hondo del ser lleva al canto. En la plaza de la iglesia, la luz, los árboles, el aire. El aire es un ser precioso, su solo ser ya es canto. Este canto, el aire, la luna, la lluvia, el sol da vida, asienta, canta, hace ser como la poesía, el poema, pequeño poema, los colores de la tarde, el aire nuestro, para sentir el vivir como poema, sentir la vida como poema. Vamos a coger uno del mar, que esté Ampurias, que esté Grecia. Santiago, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Cuando tú te refieres al canto, exactamente ¿a qué te refieres? ¿Cuál es esa metáfora? Aparece mucho la libertad de la poesía, aparece también la libertad del canto. El canto un poco como don y como libertad. Tú eres cantante, soprano, también es médico y muchas cosas. Pero pienso en el canto, como hablo de la raíz del canto, como una elevación semejante a la poesía. El don del canto, la libertad de cantar es la libertad de la poesía. Yo lo entiendo así. Hablo de la libertad del canto, ¿no? Ampurias, la libertad del mar. Ampurias en un día en que la libertad del mar esplende, estalla. En las olas, su ritmo y su rugido, en el aire. Libertad del mar en la mañana. Ampurias, antigua patria. La libertad del mar, la que es más tuya. Esta elección por encarnar la libertad en el mar. El paisaje no es solo lugar, es ser, vibración íntima de vida. Raíz, por ello, del canto. Hay una cerca de aquí, porque no quiero tampoco alargarme mucho. Hay un momento, después de esta referencia al paisaje, en que paso de estar en el campo a estar en la ciudad, que también sale mucho, Barcelona, el centro por donde vivo, el Paso de Gracia, la Perllera. Y hay este cambio de los paisajes de mar y campo a la ciudad. Y hay, los poemas al llegar los pueden identificar. La Perllera también es casa. Así lo siento al volver a verla con calma en un paseo con mi madre y sentarnos en un banco frente a ella. Vuelta a la ciudad, trabajos.
Interrumpí la lectura de los poemas de Guillén, de Cántico, como ya temía que quizá me pasaría. Trabajos salirse de la casa del pueblo, trabajos al llegar a la ciudad, trabajos de llegada, de despedida. Sentir que la pellera también es casa, como lo son los poemas que aún tengo que escribir, que vivir. El siguiente. Los poemas por escribir, por vivir. El tiempo en el campo y en el mar, la ciudad, la soledad, el dolor, la angustia, la serenidad, la belleza. De todo hacer poemas, raíz todo para el canto como poesía, como libertad. Y el de todo hacer poemas, esto lo ha señalado en su presentación Esther, porque en los libros del encierro, que escribí mucho, hay poemas en que sale la elegía, o que mi madre lee el periódico con guantes. Son motivos en principio que quizá es para pensar que no son muy poéticos, pasan a los poemas, y a veces hacen poemas de todo. En un banco farol del Paseo de Gracia con mi madre, la vista de la cruz de loza en lo alto de la casa Batlló desde él, que el recuerdo me sorprendió ver así, desde su perspectiva, y ahora ya busco y me resulta conocida. Es también poema. La cruz de Gaudí en el cielo, curioso y bellísimo, así me lo parece a mí, banco farol del Paseo de Gracia. Poema, manera de vivir, de ser y de vivir. También una manera de vivir, ¿no? Y aquí sale lectura de muchos poetas, autores queridos, entre ellos Jorge Guillén, con quien yo me he formado, la luz, el amor, los árboles y la pellera, la luz, el aire de la tarde, fresco, la luz que da belleza a la pellera y a los árboles, y que nos hace recordar qué es lo que somos, luz. Luz para el poema, luz para ti, que lo escribes y persigues, lo tienes dentro, y sabes que no has de terminar nunca de decirlo. Hay poemas también en que habla también de ser también luz entre lo oscuro. Ya para ir acabando, la tarde en el jardín, para decir que sí, como si dicen a la vida los poemas de Guillén, que quiero retomar. Asunción de las cosas, de sus profundidades y sus alturas, que es también ascensión. Ascensión por venir de la raíz y haber llegado a ella. Sí a la luz desde la noche. Hablado de las alas que hay en los poemas, sale también las raíces y alas de Juan Ramón, ¿no? De Juan Ramón Jiménez. Y un poema que se nota que estoy leyendo a Guillén, porque hay la tarde en el jardín, la tarde en el jardín. Lo que es porque sí. Hay cosas escondidas detrás de la música del vivir. Y el aire entre los árboles, la tarde que cae, la noche que se acerca. Al final la noche siempre se acerca. Ser es ser de sombras. Lo cantaste ayer o otro día, no importa. Ser es ser de sombras y el canto entre lo oscuro, luz muy pura. Entre lo oscuro, luz muy pura. Y aquí hemos hablado de la naturaleza, del campo, del mar. Este árbol que Esther Abreu hizo notar, como en este encierro, este árbol que nos llegaba al balcón, estábamos atentos a cómo se formaban las hojas, a cómo crecían, era un acontecimiento para nosotros. Esta presencia del árbol tan grande en esa soledad, en esa ausencia de naturaleza, de aire libre. Aquí este árbol, que sale en un poema, lo quiero leer, solo 2 poemas más, breves. Un mirlo. Interrumpe un soneto de Antero de Quental, porque siento cómo llega a la tierra del jardín. Aviso a mi madre. Lo mira, miramos cómo da sus pasos. Y se va a un árbol. Ir a un árbol, estar en un árbol, bajo un árbol. Árbol el hombre, con raíces y con ramas, desde el fondo hacia lo alto. El hombre árbol, el poema. Y en este jardín, en este estar rodeado de árboles, también el sentimiento de libertad,
para cerrar mis palabras, último poema. El sentimiento de la tierra, el sentimiento del jardín, el sentimiento de la poesía y su libertad, infinita aventura, recóndito misterio, recóndito pero de pronto aparecido, hecho presencia al dictado de esa libertad, en inesperado encuentro. Hasta aquí los poemas y muchas gracias a todos y a ti, Patricia, por tu preciosísimo texto.